Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para hablaros del origen del dinero, que seguramente es babilonio. Hay diferentes teorías. Esta es una reflexión del dinero como soporte en la transacción que hacen investigadores que se dedican a la arqueología, ateniéndose, digamos, a las pruebas de las diferentes investigaciones, los diferentes contrastes, las sociedades antiguas. En el pasado, diferentes objetos son utilizados como el dinero, como las conchas de determinados moluscos. Esto se usaba en África. Él va a hablar de América del Norte y de Europa, pero esto se usaba en África no hace tanto, también en Asia, porque esto procede de Yemen. Bueno, con el tiempo se hace común el dinero mercancía, como las monedas de oro o plata que tienen un valor derivado del metal precioso que forman. Mirad, también os voy a decir una cosa, ahí se utiliza como moneda trozos compactos de sal, porque la sal era un conservante maravilloso para los alimentos, lo sigue siendo. O, por ejemplo, en Asia había también, hasta no hace tanto, como si fueran ladrillos de té que se utilizaban como monedas, ¿no? Porque todo el mundo el té pues lo utilizaban, servía el agua como forma de desinfección y después se ponía el té, que era un protector cardíaco. No sé, me quiero acordar de cosas que se usaban. En la Ilíada me parece que eran una especie de botijas que había de piel de asno, se usaban también como moneda, me quiero acordar. No sé, hay diferentes elementos a lo largo de la historia, pero el dinero tal como conocemos, o sea, como moneda con acuñación y tal, procede de Babilonia, procede de Oriente básicamente, porque de China, de Lidia y de... Yo creo que los fenicios también utilizaban monedas, ¿eh? Toda esa franja, es que Oriente es mucho más temprana en la utilización, o sea, en alcanzar los metales, porque los metales van evolucionando según su dureza, pues el cobre más blandito, el bronce más duro, el hierro mucho más duro. Pero claro, necesitan una fusión más alta, necesita una, para el licuado del hierro, necesitan, porque que en Europa es, en Occidente es en el año 1000, pues a lo largo de todo eso pues se necesita del orden de más de 1500 grados. Pero sin embargo, por ejemplo, se ve en el cuchillo que tiene Tutankamón cuando ha sido la momia, lleva un cuchillo con un mango de oro, con incrustación de piedras preciosas y que es ¿cómo se llama? Meteorito que ha sido esmerilado, pero de todas formas un regalo de los hititas al señor. De todas formas, los hititas ya controlan el hierro, ya tienen fundición antes que Occidente. Oriente, en general, el uso de la cal, montones de cosas. Las paredes de esto, ¿cómo se llama? De mortero, de cal, y todo eso que es un adelanto, es anterior a Europa. Esas paredes que ahora en Los Ángeles, los chalés que la tenían se han salvado del incendio. Me ha hecho mucha gracia, digo, con lo antiguos que son. Bueno, un señor judío que se le hizo así y fue de toda la manzana el único que se ha salvado. Digo, mira tú, mira tú. Bueno, voy a hablaros del dinero. Está hecho por arqueólogos. Es una reflexión que un economista, no sé, le daría un poco de risa porque esto es de cajón desastre. Pero bueno, vamos a respetarlo. El dinero evoluciona al papel moneda o al dinero representativo cuyo valor está respaldado por lo que es el patrón oro, o sea, la reserva de metales preciosos, que eso en el siglo XIX, hasta luego Lucas, porque nace el capital financiero, se sofistica la economía de mercado y entonces no hay patrón oro para respaldar. Creo que Sudáfrica es el único país que tiene patrón oro, no estoy segura, ¿eh? Tendría que mirarlo. Entonces no es seguro llevar encima unas cantidades de oro mostrencas hechas de metales preciosos. Entonces el papel moneda lo que consiste es en billetes que pueden cambiarse por el valor indicado del oro a plata. Esta forma de dinero se usa hasta el siglo XX, cuando comienza a extenderse el uso del dinero fiduciario. Fides fidei, dinero fiduciario es dinero de confianza, dinero de fe, en lo que son las economías modernas que están basadas en la confianza. Y una reciente investigación publicada en el Journal of Archaeological Methods and Theory presenta una novedosa perspectiva que reconfigura lo que es este debate. Entonces va a haber un señor investigador que va a mostrar una hipótesis y lo que él considera conclusión
y es lo que os voy a contar un poquito. Yo creo que descubre la pólvora. Lo que está diciendo yo creo que ya estaba, pero bueno, vamos a intentar seguir la reflexión, porque es bastante didáctica. Según Michael Fauvel, que tiene un apellido francés, es autor de este estudio que se ha publicado, el dinero no nació como mecanismo estatal para recaudar impuestos, obviously, ni como una evolución natural del trueque. ¿Qué quieres que te diga? Interno en sociedades primitivas, como ha sugerido las teorías tradicionales, así es como lo aprendíamos. Pero es que yo creo que sí, no, o sea, esto de 50-50, mirar, estaba el neolítico, el hombre se hace sedentario, etcétera, etcétera, que son también una foto fija que tenemos ahí que hay que revisar, pero obviamente al hacer más productivas las tierras por el arado, por montones de cosas, selección de las semillas, por las tierras en barbecho, por utilizar como fertilizante los excrementos de los animales, pues tiene un excedente. Ese excedente lo usa para conseguir otras cosas, yo qué sé, otros materiales para la casa, para lo que sea, ¿no? Entonces, ese intercambio, sobre todo de lo que van a ser el calcolítico, la edad de bronce y la edad de hierro, pues para conseguir esos materiales cada uno, digamos, cambalachea, hace transacciones con su excedente, como es el ámbar del Báltico, que se ha encontrado hasta en Pakistán. O sea, quiero decir que todo el mundo tiene algo, pero no lo tiene todo. O sea, yo que sé, en la costa de Cornualles hay estaño, pero resulta que, por ejemplo, los escandinavos tienen ámbar, pero no tenían metales y querían espadas. Entonces cada uno cambió lo que le viene bien. ¿Y eso qué es lo que hace? Pues que, aunque nos parezca curioso, sociedades que están muy lejanas geográficamente, en una época donde no hay carreteras ni tal, pues cada uno, digamos, como son muy, buscan, con el caso de los fenicios y tantos otros, buscan, digamos, recursos escasos que después se pueden cambalachear por otras cosas. Y entonces lo que pasa es que también el progreso del creciente fértil, lo expanden hacia Occidente, que estaba bastante más atrasado, digan lo que quieran, no es que nuestros antiguos pobladores fueran bruticos, pero obviamente los que llevan más tiempo con el progreso, pues les van a enseñar, como después España también se expande por ahí, pues también mostrará otras cosas. O sea, es inevitable. O sea, en el caso de los fenicios, pues enseñan cómo cultivar yo qué sé, la vid, el olivo, que aunque existían, estaban en estado silvestre, etcétera. Quiero decir es que todas esas redes comerciales llega un momento que de manera natural necesitan un patrón para las transacciones que las facilita, porque hay gente que viaja muy lejos, desconoce esa sociedad, y entonces una relación comercial, una transacción es algo que se hace entre dos personas, entre dos desconocidos, en un lugar desconocido. Y entonces el dinero lo que hace, digamos, es agilizar ese intercambio, y es la funcionalidad que tiene el dinero la que estoy intentando explicarla. Pero yo no creo que haya nada en estado puro, sino simplemente el dinero es un instrumento que facilita los intercambios, que cada vez son mayores en lugares más alejados y que cada vez, digamos, agilizan más la economía. Bueno, entonces el dinero, lo que os voy a contar es que se emerge para facilitar la transacción entre desconocidos, una idea que se denomina la teoría del comercio del dinero. Y después, este estudio que ha sido publicado, donde se ha dicho, coteja las dos posturas diferentes, las contrasta en torno a los orígenes del dinero. La primera es que la del dinero como mercancía, que propone esto que surge como un medio de intercambio para superar las limitaciones del trueque. Porque claro, obviamente tú puedes ofrecerle un saco de trigo a alguien, pero que resulta que a lo mejor esa persona tiene otra plantación de trigo, no necesita, no se puede utilizar como moneda, a lo mejor en un sitio donde no hay trigo es posible. En la Anatolia también se utilizó el dinero pronto. Es que estoy pensando en los lugares que quiero recordar: Babilonia, Anatolia. En fin, bueno, el dinero, lo que pasa es que permite así a las comunidades superar lo que se llama el problema de la doble coincidencia de necesidades, es decir, la dificultad que hay de encontrar a alguien que quiera lo que tú ofreces y a su vez tenga lo que tú quieres. Y entonces el dinero pues lo hace más neutral, lo hace más accesible.
para conseguir un bien específico en ese mismo momento. Esta teoría está defendida históricamente por Aristóteles, es bastante conocida y bastante antigua. Y también un economista que se llama Karl Menger, que es bastante conocido, y sostiene que materiales valiosos y duraderos como los metales evolucionan naturalmente, porque claro, la gente lo que intercambiaba en el caso de Europa eran lingotes, ahora lo voy a contar, muy bestia, sistema monetario. La segunda es la teoría del chartalista, que es la del dinero como crédito. Esto yo, ¿qué queréis que os diga? Esto yo lo conozco en las sociedades como la veneciana, ¿no? En el siglo XIX, o sea, donde hay yo qué sé, un capital financiero, emerge el capital financiero que es muchísimo más sofisticado y que ya son de países, digamos, más industrializados. Este enfoque es más reciente y tanto sugiere que el dinero emerge como una herramienta que impuesta por los estados antiguos para estandarizar los pagos de los impuestos, no creo, y tributos. Hombre, recaudar al Basileus de turno le venía bien, pero esta visión ha sido defendida por autores como George Friedrich Knapp y más tarde es popularizada por David Graeber y subraya que el dinero tiene su origen en un proceso jerárquico. Hombre, los Basileus o los reyes o los Malik o como se llame, obviamente eran también los gestores económicos del país, normalmente eran los que representaban a la divinidad, sobre todo en el Oriente, ¿no? Eran también los gestores económicos, los que, digamos, impulsaban el comercio, el intercambio, o sea, entre sus ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero ya tanto, le venía bien recaudar, obviamente, porque eso lo hacía más fuerte también y le hacía tener un ejército más fuerte. Bueno, donde la autoridad central define su valor y su uso, pero bueno, yo me estoy acordando la ceca de Roma, que era un templo, y estuvo funcionando 400 años, no creáis que era una cosa así inocente. Sin embargo, ambas perspectivas lo que pasa es que son cuestionadas. Los detractores de la primera hipótesis que os he contado argumentan que no existe evidencia histórica ni de broma, ni etnográfica que demuestre la existencia de economías basadas exclusivamente en el trueque. Hubo trueque, pero claro, hay trueque cuando alguien te da una cosa que tú necesitas pero es que no es fácil eso. Lo que lleva a calificar esta idea como el mito del trueque. Por su parte, la teoría chartalista lo que pasa es que ha sido cuestionada por minimizar el papel del comercio y las dinámicas sociales en el surgimiento del dinero. Pues sí, este lo que hace es cuarta mitad de cada una, el Fauvel este. Fauvel lo que dice es una alternativa que combina elementos de, ¡ay, qué gracioso!, de ambas teorías, pero con un giro significativo. En su análisis lo que pasa es que el dinero emerge dentro de lo que son las comunidades para resolver intercambios locales, no solo intercambios locales, sino también como forma de transacción rápida, una solución de acuerdo entre extraños, una solución práctica para gente que no se conoce de nada ni son vecinos. Y facilita el comercio entre desconocidos, entre regiones que no sé nada, particularmente en situaciones donde los comerciantes tienen que interactuar en zonas desconocidas con gente desconocida o cruzar fronteras culturales y lingüísticas, que es a fin de cuentas una adversidad. El autor lo que pasa es que respalda su hipótesis con evidencias arqueológicas y etnohistóricas y de dos regiones clave que son Norteamérica y Europa. América del Norte eran más buena gente. Los bicharracos llegaron de Europa, se cambiaban conchillas. Esta era la moneda, qué divino. Y Europa no, Europa lingotes. Después se cambiaron las tornas. América del Norte precolombina y Europa durante la Edad de Bronce. En ambos casos hace un paralelismo. En ambos contextos lo que pasa, en ambos contextos materiales específicos, porque así iban más por delante. Como cuentas de concha en California, en la Baja California, pobrecillo, se está llenando de inmigrantes, y lingotes de bronce en Europa que comienzan a ser utilizados como dinero para garantizar, digamos, las transacciones, el éxito del intercambio entre dos partes a larga distancia. Dice Fauvel que el comercio, eso que dice, introduce una dinámica distinta
a la del intercambio interno en sociedades que son más chicas. Y mientras que dentro, claro, y también expande el progreso, porque cuando la gente de Tiro emigra yo que sé, a Cádiz, a mi tierra y todo esto, pues eso nos enseña a cultivar la vid, que el olivo, que ya estaban silvestres, pero no, le enseña la tierra en barbecho, le enseña la ganadería, le enseña la productividad a través del arado, de un buey que tira del arado, etcétera, etcétera. Yo qué sé, a hacerse tejidos con la lana, en fin, traer hasta las gallinas, los fenicios, y ellos sí que usaban monedas, pero lo mismo que los fenicios, otras culturas, al moverse de su zona, expanden conocimiento y progreso, lo cual es maravilloso. Bueno, aquí una loa a la inmigración, mientras que dentro de una comunidad las relaciones económicas suelen basarse en lo que es la reciprocidad y la confianza en los comerciantes, que atraviesan largas distancias, enfrentan un reto que no es pequeño, porque tienen que negociar con gente que no conocen de nada en contextos desconocidos y algunas veces muy adversos. Aquí el uso de un medio de intercambio común, portátil y con valor intrínseco, resulta básico. Entonces, si llevan monedas, pues eso es más fácil. El primer caso de estudio presentado por Fauvel se centra en las sociedades indígenas de América del Norte, en la región de California, la Baja California, donde las cuentas de conchas son usadas como moneda durante más de 1000 años. ¡Qué bueno! Antes del contacto europeo. Si digo yo que los europeos tropeamos a esta gente, eran pequeñas cuentas que eran producidas en las islas que eran del canal y eran valoradas y se usan para comprar. En África también, y no hace tanto. Yo en Yemen, las cositas que compraba antiguas estaba todo lleno de monedas y era como ¡wow! Algo antiguo, maravilloso, ¿no? Alimentos y en el interior de África, herramientas, servicios, o sea, lo podías cambiar por otras cosas, ¿no? Me parece más ecológico cambiar conchas que cambiar minerales, ¿no? Las sales de cobre que son más verdes y más venenosas. Bueno, la producción de estas cuentas, lo que pasa es que alcanzan unos niveles ahí inusitados, con millones de unidades y fabricadas y distribuidas a lo largo de todo el territorio, que cientos y cientos de kilómetros. Entonces, comerciantes de diversos grupos culturales utilizan las conchas, como por ejemplo los mojaves, transportan estas cuentas hacia el interior del continente, donde también se aceptan como medio de pago. Y el estudio que ha sido publicado, donde os he dicho, el Archaeological no sé qué Journal, dice que estas cuentas no solo cumplen la función económica, sino que también es una función social, porque llevar estas cuentas significa un estatus. A mí me parece maravillosa, de bonita. Y son usadas, yo que sé, en rituales, para saldar deuda, como símbolo de estatus social, pero sin embargo, su valor práctico como dinero en intercambios comerciales es innegable. Y entonces dice este señor Fauvel que la alta, o sea, como se podía llevar en cualquier sitio, y fungibilidad de estas cuentas la convierte en una herramienta maravillosa, ideal, que puedes transportar para el comercio en regiones de diversidad cultural y ecológicamente como California, el sudeste de Estados Unidos, etcétera. Así estuvieron 1000 años, ¿eh? Estas sociedades más inocentes. ¿Y qué puedo yo deciros? Que el segundo caso de estudio explorar, pues es Europa, of course, de la edad de bronce. Aquí a lingotazos funcionábamos. Todavía seguimos así. Era una época marcada por redes comerciales que conectan regiones desde Escandinavia, como os he dicho, con el ámbar báltico hasta, yo qué sé, el Mediterráneo. Y en este contexto lo que pasa es que el bronce, que era una aleación, los escandinavos no tenían minas de cobre y estaño, entonces pues tenía que buscarse la vida cambiando lo suyo por estaño y cobre. No solo es utilizado para fabricar herramientas y armas, sino que también se convierte en un medio de intercambio también. Entonces, pues los lingotes, las hachas, los anillos, todo eso se utilizan como moneda. Muchos de ellos están estandarizados en pesos y circulan por todo el continente. Y el autor de esta investigación lo que pasa es que dice que estas piezas lo que pasa es que cumplen una misión igual al dinero moderno. Bueno, a ellos les venía muy bien un hacha, todo hay que decirlo, permitiendo a los comerciantes realizar transacciones en mercados que estaban
muy lejanos. Y entonces la estandarización de los pesos facilita las negociaciones y reduce los conflictos en las transacciones, lo que demuestra que esto tiene una funcionalidad práctica. El bronce como moneda, los romanos también la van a usar. Además, el comercio del bronce no se limita a las élites, aunque los gobernantes de la época pueden haber jugado un papel, bueno, los gobernantes de la época que eran los gerentes de la empresa en su producción y distribución. Fauvel lo que pasa es que dice que la demanda de bronce es amplia, incluyendo a los sectores más modestos de la población, y esto refuerza la idea de que el dinero no es un instrumento de control estatal para recaudar impuestos, sino una herramienta que surge para resolver problemas prácticos de las transacciones y del comercio. Y el estudio de Fauvel lo que pasa es que genera a su vez cuestiones. Casi todas las investigaciones científicas solucionan unas cuestiones, pero generan más cuestiones todavía sobre cómo entendemos el dinero y su papel en la historia humana. Y su teoría del comercio del dinero lo que pasa es que no busca emplazar por completo lo que son las teorías tradicionales, sino complementarlas al destacar un mecanismo alternativo para el surgimiento de lo que son los sistemas monetarios. El dinero seguramente emerge de manera independiente en múltiples zonas y por razones diferentes, que en algunos contextos puede ser un producto de la autoridad estatal y en otros, pues yo qué sé, como lo he analizado aquí, pero en otros es una innovación práctica que está impulsada por grupos que tienen la necesidad de hacer transacciones con gente que no conocen de nada en lugares lejanos. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.